primera pregunta que iba referida a un contexto más global, ¿no? De cómo está la arquitectura a nivel mundial y cómo la crisis ha afectado a la arquitectura en España. La lectura que se puede hacer se puede leer de dos maneras el fenómeno, ¿no? Viendo como que, bueno, la crisis paralizó, nos hizo cortar con una inercia con la que veníamos. Ustedes como arquitectos jóvenes, ¿cómo ven este proceso? ¿Se puede ver desde esta parte pesimista o se puede ver también desde el punto de vista de de la búsqueda de nuevos paradigmas? Creo que el trabajo que ustedes hacen tiene que ver está encaminado a eso, ¿no? No solamente tomar la recesión como un efecto negativo, que obviamente que lo es y en el que estamos viviendo, sino también verlo como la posibilidad de cambiar ciertas cuestiones que en la arquitectura y en España o en la península ibérica se daban muchas veces por sentadas, ¿no? La pregunta es ¿cómo viven ustedes este cambio de paradigma, ¿no? Este momento de inflexión que quizá los toma a ustedes en el momento más productivo de vuestra carrera, no en este momento joven. Esperemos que no, que haya momentos futuros más productivos. No, pero más productivo en el sentido, digo, de creativo, con sí. más ganas de hacer cosas, sí. Bueno, por no frivolizar, sí que es cierto que no hay que ignorar que es un momento dramático para mucha gente que se ha tenido que ir del país o que simplemente las expectativas que pudieron generar su formación como arquitecto no están vistas, no se ven cumplidas ahora. Y eso sin duda pues, es una situación penosa que nosotros como profesores de arquitectura, por ejemplo, lamentamos cuando tenemos conversaciones al final de la carrera de muchos de nuestros estudiantes. Ahora bien, esta especie de catarsis que está sufriendo la profesión o de estado de choque en el que estamos, también está aportando, ya desde hace tiempo, una cierta reflexión que sin duda limpia el panorama de alguna manera, ¿no? Es decir, una especie de llamada al orden, donde la sensatez en términos pues, de los medios con los que se produce la arquitectura, cuáles son los valores que realmente uno quiere trasladar con ellos, qué papel debe jugar el arquitecto como agente social, al fin y al cabo, como alguien que participa en un complejo mucho mayor que el mismo, que es la sociedad, y todo eso sí nos parece que estamos en un momento de alguna manera dulce, si quieres, porque sin duda el discurso es como mucho más ético que hace un tiempo, ¿no? Solemos decir que la construcción está en crisis, pero la arquitectura en absoluto, ¿no? Habría que diferenciar bien claro qué tiene de industria, que está en un momento de parálisis, pero cuánto hay de pensamiento arquitectónico rico que se está pergeñando en cada uno de los pequeños estudios, de los jóvenes arquitectos que están buscando otra salida, o que simplemente están planteando la arquitectura desde un lugar que nunca se debió abandonar, y que nosotros reclamamos, no me quiero extender mucho, pero sí que creo que merece la pena decir, que mucha gente no había abandonado. Es decir, no todos los arquitectos antes de la crisis, durante la burbuja, nos dedicamos a especular, nos dedicamos a hacerle el papel al político megalómano, igual que ahora no todos los arquitectos de repente se han reconvertido. Quiero decir, ya había muchos arquitectos antes de la crisis que trabajábamos en ciertos ámbitos pues, de una cultura de medios escasos, donde había que pensar en el contexto, en las situaciones posibles, en la imbricación social de la arquitectura, y eso sigue estando presente. Por otra parte, y por acabar, Freddy, creo que sí merece la pena una cierta llamada de atención sobre lo que está por venir. Empezamos a detectar ciertos movimientos que están ya casi con las uñas fuera, esperando a que los estértores de la crisis acaben del todo para volver sobre sus andas, ¿no? Y eso es importante empezar a pensarlo. Ya no solo pensar qué hacer en la crisis, sino qué vamos a hacer cuando volvamos a una situación de cierta normalidad, porque creemos que hay una tendencia demasiado fuerte a volver sobre nuestros mismos errores, ¿no? En algunos casos. Bueno, también nosotros muchas veces nos gusta hacer un símil con la profesión del arquitecto y con los estados de la materia, que también creo que tenemos que estar alerta. A nosotros nos han dado una formación muy completa, que a lo mejor no es exactamente la formación que hay ahora, y eso nos permite ser muy adaptables, ¿no? Nosotros siempre decimos que si fuera un estado de la materia, pues seríamos un estado líquido, donde podemos empezar a meternos por poros y a colarnos por cualquier sitio. ¿Qué problema vemos? Que nos estamos volviendo un poco gaseosos, que nos estamos desvaneciendo en intentar abarcar tantas cosas. Entonces nosotros reivindicamos un estado elástico del arquitecto en el que seamos capaces de amoldarnos a las nuevas situaciones, pero luego retraernos y siempre tener los pies en la tierra. Somos arquitectos y nuestra formación principal es la arquitectura, ¿no? Y eso algunas veces nos estamos perdiendo entre la sociología y la antropología, materias que no son exactamente las nuestras. Sí, yo creo que en cierto modo este mundo de la arquitectura espectacularizada, del que hoy tanto se habla, pero tampoco en tan pocos casos se ha ahondado realmente cuál fue el fenómeno en el que vivimos, ¿no? Esta mezcla de
especulación, corrupción y arquitectura sobredimensionada, innecesaria y todo esto, tengo la sensación de que muchas veces se está transformando en esto, ¿no? En una cuestión especulativa de otro cariz, ¿no? de otra forma de ver. Creo que ustedes por ahora están construyendo una arquitectura de realidad y creo que se están posicionando de realidad. Es muy relativo el término. Todo hoy en día hay que matizar, sí, pero hay que matizar todos los términos porque han sido bastardeados constantemente, ¿no? Entonces, hablar de arquitectura de realidad creo que es una arquitectura de compromiso con soluciones y con cuestiones, ¿no? Esto de que hablabas, ¿no? De que la arquitectura se ha vuelto como volátil y humo, me parece que es un peligro de esta mala digestión de la cuestión de la arquitectura espectacularizada. Nosotros estamos en un momento también de reacción hacia ciertos discursos agoreros, ¿no? Que casi proclaman el fin de la arquitectura como la disciplina que pudo ser. En la medida en que el hombre siga habitando la Tierra, la arquitectura va a ser necesaria. Con distintos programas, serán necesidades otras, pero ahí seguiremos estando. Y hará falta un arquitecto cuando haya que organizar un espacio o un programa, ¿no? Resolver una función. Y creemos que esa es nuestra verdadera valía, ¿no? Y lo cual no quita, por supuesto, aprender a trabajar con otras especialidades que en otros momentos no estaban presentes. Pero desde luego nosotros desde nuestra posición de arquitectos, al menos así lo vemos nosotros. También cabría, bueno, pues casi reclamar de nuevo lo que te decía antes, no es una postura que haya que inventar ahora, simplemente hay que recordar la mejor tradición de la mejor arquitectura del siglo XX, que estaba bien atada pues, a la economía de medios, a un trabajo cercano a la calle, al contexto, tanto cultural, entendiendo el contexto como algo generoso, que no solamente tiene que ver con una morfología, sino también tiene que ver con cuestiones más inaprensibles, ¿no? Como la cultura de un sitio, ¿no? Pero sí, en el fondo se trata como de recuperar esa posición del arquitecto muy vinculado a la mesa de trabajo y a la calle, ¿no? Sí, esto es un poco lo que quería simbolizar con trabajar con la materia, con la realidad, con la construcción de un discurso a través de la propia arquitectura, no que el arquitecto sea una persona culta, muy bienvenido sea, pero cuando el arquitecto intenta ocupar otros campos de pensamiento, creo que muchas veces fracasa porque probablemente hay gente mucho más capacitada, ¿no? Entonces esta volatilidad, no sé si tenía que ver con esta idea de perder un poco el rumbo o de esperar a que la crisis pase para volver a hacer las mismas brutalidades o las mismas... es un peligro. Creo que es un momento importante para afianzarlo y creo que con vuestra arquitectura y con vuestra actividad como docentes lo están haciendo. ¿Cómo ven la actividad, este estado relativamente depresivo que se puede ver en la profesión a través de las aulas, ¿no? Ustedes, ¿cómo se puede inyectar un cierto optimismo en una profesión que hoy en día se ve como... que entiendo que nosotros no la comprendamos así, pero en cierto modo desde fuera se ve, ¿no? Estudiar arquitectura es casi... Yo creo que desde luego hay grupos de profesores que han caído en la tentación de desplegar un cierto discurso absolutamente agorero. La arquitectura ha muerto, como lo hemos conocido hasta ahora, y por lo tanto el estudiante casi que no debe formarse en ciertos asuntos propios de la disciplina, como podría ser la construcción, desarrollos urbanos, sino intentar buscar en tangencias que no están muy claras cómo se enseñan, porque es una cuestión que hasta ahora no había sucedido, y tampoco está muy bien clara cómo se van a implantar luego en la sociedad, ¿no? Y claro, en cuanto a eso nosotros tenemos dos precauciones. Una es que creo que nadie supo atisbar lo que se nos venía encima y por lo tanto difícilmente podemos decir que se acabó la arquitectura. Será otra, habrá cambiado, pero no podemos desfenestrar toda una profesión que lleva miles de años sobre la faz de la Tierra. La otra cuestión es una cierta paradoja, ¿no? Si dejamos de formar a nuestros arquitectos con las herramientas potentes con las que hasta ahora se ha hecho en las buenas escuelas de arquitectura de España, resulta que una de las pocos salvavidas que han tenido hasta ahora, que es poder trabajar en estudios que consideran que los arquitectos españoles están muy bien formados, va a desaparecer. Es decir, ojo, en España estamos en un estado de shock, ya lo hemos dicho, que no se percibe exactamente igual en otros países y que precisamente están reclamando arquitectos españoles porque tienen esa capacidad, esa formación absolutamente solvente en términos culturales y constructivos, técnicos y también éticos, ¿no? Que debería ser así al menos. Sí, desde el punto de vista de como profesor sí estamos viendo en la escuela que ahora realmente el alumno de arquitectura que entra
Yo creo que es mucho más vocacional que el que entraba hace 10 años, ¿no? Que tenía como estereotipos del arquitecto, un hombre, alguien que se forraba haciendo miles de planes urbanísticos. Ahora el que entra, por esta condición en la que nos encontramos, sabe dónde se mete y se mete con conciencia. Entonces, sí es verdad que hay como mucha más vocación en los alumnos del nuevo ingreso. La última reflexión, desde luego no es improvisada, es algo que hemos hablado muchas veces y hemos tenido ocasión de compartir cuando nos han dejado, sería que es cierto que las escuelas de arquitectura deberían romper con el estereotipo del arquitecto que se dedica únicamente al concurso de arquitectura, a hacer una obra emblemática, finalmente a publicarla, incluso a dar un premio, ¿no? Aunque en este caso esté feo decirlo. Es decir, las escuelas de arquitectura tienen que apostar definitivamente por, dentro de su ámbito natural, que de por sí es muy extenso, ser capaces de que haya arquitectos que asuman un rol u otro dentro de su campo natural que es muy generoso y que a lo largo de los años hemos ido pues, cediendo simplemente a la búsqueda de ese icono del arquitecto de éxito que empieza y que, bueno, que tiene más que ver con la estrella de cine que con el propio arquitecto, ¿no? Y como un trabajo grupal también, o sea, Sí. hay un... Sí, sí. Así hacemos la comparación con el cine, hay un director, pero hay todo un equipo que está trabajando y que me parece que es importante, y que este periodo que es verdad que tampoco es una lectura que se puede hacer de un periodo, porque debajo de ese sustrato de los arquitectos estrella había toda una gran cantidad de arquitectos trabajando y trabajando muy bien, y eso es lo que construyó, lo que decías antes, ¿no? Lo que construyó gran parte de la buena arquitectura, ya ni en España, digo, en la península ibérica, ¿no? Y entonces, yo creo que el presente es complicado pero interesante, sin frivolizar, ¿no? Es muy difícil, pero ¿cómo ven el desarrollo de esta profesión sin dejar de ser arquitectura, sin transformarse en otra cosa, pero ocupando otros campos dentro de la misma profesión, que me parece que es no sé si ustedes tienen una reflexión sobre lo que pasa es una reflexión que los colegios de arquitectos todavía no se han atrevido a abordar valientemente, que sería la que asuma que dentro de la formación generalista del arquitecto, que no debe perder esa condición de ser capaz de controlar toda esa filmación que tú dices, ¿no? De ejercer como realizador o como director, quizás sí que habría que apostar claramente por ciertos perfiles que en momentos de la carrera se asuman ya dentro de la madurez de un estudiante que está eligiendo su camino y que finalmente tengan un reflejo en la profesión. Es decir, que los colegios de arquitectos asuman que a lo mejor hay diversas colegiaciones para arquitectos que quieran que su vocación no sea tanto la de hacer concursos y demás, sino la del cálculo de estructuras, o la de trabajar en ámbitos sociales, o la de trabajar en ámbitos dirigidos al audiovisual, en fin, dentro del campo específico de la arquitectura, asumir definitivamente que el rol no puede ser uno. Hay otras profesiones que la han utilizado con mucha más inteligencia, Freddy. Hemos visto como la ingeniería, por ejemplo, dentro de sus capacidades, y esto no es un asunto de competencia mítica entre arquitecto e ingeniero, pero sí que no han denostado otros caminos. Sin embargo, los arquitectos, por la condición elitista de que tenía la profesión hasta los años 80 y posteriormente por la cantidad de trabajo en los años 90, decidieron que querían ser únicamente proyectistas y constructores. Y eso descartó toda una variedad de posibilidades que hoy día no, sin duda es una merma, ¿no? Es un verdadero problema. Entonces, desde las escuelas se debe apoyar ese tipo de perfiles y probablemente para que eso tenga un peso profesional, desde los colegios se deben asumir esos perfiles como perfiles propios, no dentro de un único tipo de colegiación, ¿no? Bueno, y ahora una pregunta más personal. ¿Qué les parece? No les voy a preguntar sobre eso. No, como una pregunta más, ¿qué les parece la selección que hicimos de los 20 finalistas y que se nota que hay una voluntad de proponer no un camino, porque no hay un camino en la arquitectura, sino de proponer caminos viables en la arquitectura? Me parece que eso es uno de los... a mí entender, esto es uno de los valores de este premio, ¿no? De visibilizar y dar cabida a arquitecturas que están construidas, que tienen diferentes escalas, que tienen diferentes motivos, que pueden ser obra pública o privada. Pero bueno, mi pregunta es ¿cómo ven a través de los seleccionados y los finalistas la calidad de la arquitectura en el contexto ibérico? No sé si Bueno, esta es una pregunta muy general. No es tanto, porque suceden dos cuestiones. Una, que dicho desde ahora, yo comprendo que se podría interpretar como una especie de falsa modestia del que ha tenido la suerte de ganar, pero que créenos que lo sentimos verdaderamente. Y es la altísima calidad de los finalistas,
que a nosotros de algún modo ha engrandecido, si quieres, la suerte de haber ganado este premio, pero que también nos hacía pensar cuando éramos finalistas que en ningún momento íbamos a estar aquí ni ya, porque realmente conocemos a muchos de los arquitectos que eran finalistas, son grandísimos arquitectos, las obras las conocemos igualmente y nos parece, bueno, que desde luego hemos tenido no solo méritos, sino también mucha suerte por poder estar en este momento. Eso en cuanto a nuestra situación personal. En cuanto a la selección en sí y a la valoración del jurado, mira, nosotros estamos absolutamente en contra de aquellos premios o concursos que los finalistas hacen una especie como de colección de las posibilidades, ¿no? Como intentando ser muy educados con todas las propuestas que se han elegido. Yo creo que cuando a alguien le preguntan, tienen la obligación de responder fundadamente, mesuradamente, reflexivamente, pero desde luego responder con decisión, porque para eso te preguntan. Así que nosotros preferimos los jurados, tanto en concursos como en premios, que claramente se definen por una opción y no intentan ser condescendientes intentando ejemplificar opciones, no. La variedad se da por asumida, lo que queremos es saber cómo opina este jurado. Y yo creo que eso es algo que se trasluce en los 20 finalistas de esta edición de los Henori y las anteriores, ¿no? Que claramente hay una apuesta por un tipo de arquitectura, que podría ser otra igualmente válida, por supuesto, pero esta es la que los miembros del jurado han atendido esta vez. Y yo creo que esa es la respuesta realmente interesante. Yo creo que lo bueno es que la selección parte de un debate, no parte de una cuestión a priorística, que me parece que en otros concursos, y no estoy vendiendo porque participé yo como jurado, sino que lo bueno de esto es que no partimos de una cuestión a priorística, es decir, vamos a elegir este tipo de arquitectura porque es la única que vale. Pero después llegamos a un consenso que nos interesa. Claro. También hay una función de Carlos en elegir al jurado que va a elegir, ¿no? Por eso. Hombre, nosotros nos sentimos cómodos en este premio y en algún otro que nos han dado, porque realmente al ser nosotros periféricos, nos consideramos periféricos, no pertenecemos a una ciudad en la que hay una corriente arquitectónica marcada, ni marcada por nadie, ni marcada por los que estamos allí, ¿no? Que vamos cada uno un poco a nuestro aire. Pero de repente te encuentras aquí con gente que no conocía, en otra latitud completamente diferente a la tuya, en el otro pero con las mismas inquietudes. Entonces a mí me gustan los premios en los que reúnen a gente que no se conocen entre sí, pero que de repente está cada uno en las claves de donde están trabajando, tocando los mismos temas. Y eso pasa en este premio, que en otros premios, verdad, que nosotros no lo notamos, ¿no? Que hay como porque decía Juan, me gusta este premio porque hay como una línea editorial, ¿no? Pero no una línea editorial que preconcebida, como de unos valores, sino pero lo identifica realmente. Hace aflorar arquitecturas que están ahí, como latentes, en muchos sitios que están trabajando con las mismas claves, ¿no? Pero sin ponerle nombre, a priori. Y hay otros premios que sí, parece que el nombre se pone primero. Sí. No solo en el resultado, sino también en la forma de trabajo. Y ya quizá con esto acabo. Es decir, también creo yo que refleja un modo de trabajar que quizá la crisis está poniendo de nuevo en peligro. Es decir, parece como que a través de la crisis empieza a haber un movimiento por confiar únicamente en las grandes oficinas, en las grandes estructuras que venden una falsa ilusión de eficacia, ¿no? Y este trabajo yo creo que reúne a los 20 finalistas, medido, lento si quieres, muy reflexivo, que intenta atender al contexto, en los términos que he dicho antes, un contexto complejo, pues quizá sea uno de los últimos víctimas de la crisis, ¿no? Porque, ojo, veremos si cuando pase la crisis solo haya espacio precisamente para este tipo de estudios enormes, donde la arquitectura pasa a estar en manos de intermediarios y nada más.